Listo, entonces el caso clínico se trata de una paciente de 61 años, natural del Tambo, Nariño, residente en Medellín, en el corregimiento San Antonio de Prado, que es soltera, no tiene hijos, es licenciada en pedagogía y labora como terapeuta en un lugar que se llama Hogares Claret. Hogares Claret es un lugar, una fundación que trabaja con personas que tienen adicciones a sustancias psicoactivas y también personas en situación de vulnerabilidad, dentro de las que está también las personas pues, las personas en condición de habitantes de calle. Tiene un Bartel de 100 puntos, como antecedentes tiene una anemia microcítica, que no es muy claro, pues, aunque ya vamos a ver aquí de pronto de dónde viene el origen, dislipidemia, y tiene una ovitis anterior no granulomatosa con compromiso corneal. De cirugía solamente le han hecho una histerectomía por una miomatosis que le había generado pues una hemorragia uterina normal que puede estar asociada con la anemia microcítica de la paciente. Solamente toma sulfato ferroso 300 miligramos al día y de resto no tiene ningún otro antecedente de importancia, incluyendo pues antecedentes toxicológicos. El motivo de consulta de la paciente es que le duele mucho una bola que le cayó en el cuello. Antes de pasar a la enfermedad actual, al examen físico de las huellas diagnósticas, vamos a tratar de mirar de los antecedentes que tiene en cuanto a las comorbilidades que nos podría ayudar a que se produzca pues como una masa en el cuello. Entonces, en el enfoque de las comorbilidades tenemos una paciente que es mujer, tiene 61 años y tiene una ovitis anterior no granulomatosa con compromiso corneal. Cuando empezamos a estudiar las masas a nivel cervical, lo que dicen las guías es que debemos estar atentos a la presencia de banderas rojas. Por ahora, como no hemos hablado de síntomas como tal, vamos a enfocarnos en esta parte de factores de riesgo, en los que encontramos que la paciente tiene una bandera roja, en este caso pues para neoplasia, que es una edad mayor de 40 años. Hay otros factores de riesgo para mencionarlos, que son tabaquismo, abuso de alcohol, historia de neoplasia ya sea en cabeza y cuello o historia de neoplasias cutáneas también. Con respecto al antecedente de la ovitis, sabemos que la ovitis es una manifestación de muchas enfermedades que causan inflamación en el ojo, que dependiendo de la zona del ojo que inflamen, pues vamos a darle un término específico que puede ser una ovitis anterior como el de la paciente cuando se da en la parte del iris o la parte del iris y de los cuerpos ciliares, pero también podría ser una ovitis intermedia posterior o una panoveitis. Cuando tenemos una ovitis podemos estar ante tres escenarios. Puede que la ovitis sea una manifestación de una enfermedad sistémica que ya se establecía en el paciente, puede que sea una enfermedad que esté confinada al ojo o podría incluso ser el primer signo, la primera manifestación de una enfermedad que se vaya a desarrollar pues, después. Pero entonces, ¿cuáles son esas enfermedades que están asociadas con la ovitis? Entonces, las podemos dividir en cuatro grupos, que son infecciones, enfermedades sistémicas inmunomediadas, síndromes confinados al ojo y síndromes de enmascaramiento. En cuanto a infecciones, puede ser por bacterias como tuberculosis, sífilis, leptospira, virus como el virus de VIH, herpes simple, zóster citomegalovirus, parásitos como toxoplasma cisticercosis y hongos como aspergilosis, cryptococcus o paracoccidioidomicosis. En cuanto a las enfermedades sistémicas, tenemos aquí enlistadas inmunomediadas, tenemos esta lista, pero vamos a mencionar las que pueden estar asociadas a la ovitis anterior no granulomatosa, que son básicamente las espondiloartritis, como la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva y la psoriásica, y la enfermedad de Behçet. Con respecto a los síndromes confinados al ojo, podemos tener ovitis idiopáticas, fibrosis subretiniana, necrosis aguda retiniana o trauma. Y finalmente, que creería que es como el grupo que más nos puede interesar, son los síndromes de enmascaramiento. La ovitis puede ser la manifestación de varias enfermedades como tenemos linfoma, leucemia, melanoma ocular, retinoblastoma, metástasis y desprendimiento de retina. Es decir, cuando tenemos un paciente con ovitis debemos estar alertas porque puede haber una enfermedad de fondo que se esté manifestando como esta. Entonces, ahora sí entrando a la enfermedad actual de la paciente, tenemos que la paciente empezó desde hace 20 días con una masa que describen en región cervical anterior derecha de crecimiento progresivo, asociada a disnea, disfagia, dolor intenso y malestar general, y que además ella relató al ingreso que le habían estado haciendo resonancias de cerebro por el antecedente de la ovitis. Ese día que ingresó le habían hecho incluso una, pues supongo que en la mañana. De resto no relataba ningún síntoma con respecto a la fiebre. Al parecer durante la hospitalización hizo algunas febrículas, pero no hizo pues fiebre en la casa ni fiebre como tal documentada. Y no se describe que haya tenido síntomas constitucionales porque no hay claridad pues, como con respecto a ese antecedente, entonces nos podemos asegurar si los tuvo o no. En cuanto a examen físico, la paciente del ingreso estaba afebril, estaba taquicárdica, hipertensa, probablemente asociada con el dolor que tenía. En la parte del cuello
describen una masa indurada y lobulada que compromete la zona 1 y la zona 2 del lado derecho, dolorosa la palpación, sin adenopatías y con algunos cambios inflamatorios en la piel. El resto del examen físico no describe nada más pues como importancia, todo lo describe normal, sin hallazgos cardiopulmonares, en abdomen tampoco y extremidades sin hallazgos. Estas son las ayudas diagnósticas con las que contamos. Para resaltar, tenemos una anemia que no nos dan los volúmenes, no sabemos qué volúmenes tiene. Tenemos la línea blanca pues normal. Tenemos elevación de reactantes de fase aguda dado por trombocitosis, PCR elevada y también ferritina en 318. Tenemos una saturación de transferrina en 7,6, que nos habla probablemente de una ferropenia pues, que tiene la paciente de fondo, y el resto de exámenes físicos normales, para mencionar la función tiroidea normal, que es muy importante siempre hablarlo en una masa que encontremos en el cuello, función renal normal, lactato deshidrogenasa sin alteraciones, y una prueba de BDRL negativa. Algo que llama la atención es que no tenemos prueba para VIH, que sería algo muy importante en esta paciente para poderla enfocar, ¿cierto? En cuanto a la resonancia, que les decía que la paciente relató que la habían hecho, lo que describía era una masa sólida extraaxial temporal anterior derecha que estaba comprometiendo los músculos extraculares adyacentes al anillo de zinc. Recordemos que el anillo de zinc es el punto pues, donde se unen los músculos extraculares en la parte posterior y estaba haciendo efecto compresivo nervio óptico. La paciente no relata, pues, por la historia que tenemos, síntomas oculares, disminución de la agudeza visual y tampoco se reporta nada en el examen físico. Y el tamaño es de aproximadamente 3 centímetros cúbicos. Entonces, así tenemos que, como problemas actuales, estamos ante una paciente que está con una masa en cuello y con una masa sólida extraaxial infiltrativa. Vamos a hacer entonces el enfoque de los dos problemas, empezando con la masa en cuello. Aquí vuelvo a lo que les decía al principio, lo que dicen las guías de otorrino es que siempre que tengamos un paciente con una masa en cuello debemos preguntarnos dos cosas: si el paciente tiene clínica de infección o si tiene factores de riesgo o algunas banderas rojas para malignidad. Lo que está en rojo es lo que tiene la paciente. Para mencionarlo, en cuanto a infección, tiene signos inflamatorios locales, aunque dicen pues que algunos signos inflamatorios, tiene dolor con la palpación, tiene taquicardia, pero esa taquicardia podría estar más asociada al dolor que a fiebre, porque no está febril. Y otro factor de riesgo que no lo tiene la paciente es rinorrea, odontalgia, oinofagia o otalgia. En cuanto a malignidad, tenemos que pueden ser banderas rojas con respecto a comorbilidades, síntomas o signos. En cuanto a las comorbilidades o a la evolución de la enfermedad, tenemos que la paciente es mayor de 40 años, que ya lo describíamos desde ahora, y tiene una masa que lleva más de 2 semanas, que en este caso son 3 semanas por los 20 días que tiene, como bandera roja, pues. Otros, para mencionarlos y tenerlos en cuenta, pues en la práctica diaria, son ausencia de infección, abuso de tabaco, alcohol que no la tiene la paciente, y lo que les mencionaba, antecedente de neoplasias en cabeza y cuello o en piel. En cuanto a los síntomas, la paciente tiene algunos síntomas compresivos que son disfagia y disnea, pero otras banderas rojas que también podrían presentar a esos pacientes son cambios en la voz, epistaxis, oinofagia, hemoptisis o pérdida de peso no intencionada. Y en cuanto a los signos, uno de los signos es el tamaño. En la descripción del examen físico no nos dicen el tamaño, pero pues dicen que está entre la zona 1 y la zona 2, probablemente mide por lo menos más de 1,5 centímetros, tiene textura firme a la palpación. Y otros signos que no tiene la paciente, pero que son banderas rojas para malignidad, es que se adhería a planos profundos, ulceración de la piel, masa no dolorosa o amígdalas asimétricas. Esta imagen la traigo más como para una referencia en cuanto a que cuando tenemos masas en el cuello, siempre tratemos en la parte del enfoque diferencial, saber en qué ubicación está. Las dividimos en triángulo anterior y triángulo posterior en el cuello, separadas pues, por el músculo esternocleidomastoideo, y de acuerdo con eso vamos a pensar en etiologías. La señal de una masa, pero como por mencionar en pacientes con adenopatías también, nos hablan de las zonas de drenaje que nos pueden indicar de pronto cuál órgano o cuál en donde puede haber pues, una lesión que nos esté causando esas adenopatías. Yo les propongo entonces para esta parte del enfoque de la lesión cervical, este enfoque que es de acuerdo con la evolución, que nos divide en lesiones agudas, subagudas o crónicas. Y vamos a centrarnos entonces en las lesiones agudas y subagudas, que la paciente pues lleva una lesión que lleva semanas, ¿cierto? Las crónicas son más que todo tumores tiroideos, lipomas o liposarcomas, que no es el caso pues, en el que nos vamos a centrar. Vamos a empezar entonces mencionando las agudas. Aquí vamos a ver una serie de tablas en las que vamos a encontrar la condición clínica con la que se pueden asociar, los factores de riesgo y los hallazgos clínicos que nos pueden hacer pensar en esa etiología.
Entonces empezamos con la bartonelosis, suele haber una exposición a gatos o pulgas que no la tiene la paciente y a pesar de que cumple algunas cosas características pues clínicas como que sea dolorosa y que tenga signos inflamatorios locales, la masa no es móvil ni fluctuante, entonces no es pues como el escenario para pensar en ello. Citomegalovirus y Epstein-Barr, los dos se caracterizan por tener síntomas respiratorios previos superiores que no los tiene la paciente, entonces tampoco nos inclinamos por ahí. Virus de inmunodeficiencia humana, pues no sabemos, sería una de las cosas que hay que hacerle a la paciente porque nos puede explicar también esas lesiones y que se puede caracterizar por masas mayores de 2 centímetros que empiezan en la región cervical, pero después se generalizan. Otras lesiones dentro de ese enfoque agudo encontramos a las infecciones bacterianas por aeros o por piógenes que suelen asociarse a fiebre, la paciente no tiene fiebre, entonces pues tampoco nos orienta, además pues que 20 días con eso ya estaría probablemente con un compromiso sistémico más marcado. Toxoplasmosis suele haber pues exposición a veces de gatos, pero tampoco es una adenopatía móvil ni textura gomosa, y la infección viral respiratoria aguda suele tener, como su nombre lo dice, síntomas respiratorios que la paciente no describe. Tenemos también Mycobacterium en tuberculosis. Mycobacterium en tuberculosis siempre, pues aquí en Colombia debemos pensarla. El hecho de, pues por el hecho de vivir acá y además, como les mencionaba al principio, ella trabaja en un lugar donde está expuesta a personas que tienen factores de riesgo para infección por tuberculosis, como son los pacientes en condición de habitante de calle y los pacientes que tienen uso de sustancias psicoactivas. Y además, pues no sabemos si ella tiene VIH, no sabemos, pues porque no tenemos la serología, la prueba, perdón. ¿Compro? ¿No tiene? Ah, bueno, entonces no tiene VIH. Bueno, entonces ahí la tuberculosis se puede manifestar como adenopatías, que pueden ser múltiples, fijas o firmes, o puede ser como una manifestación cutánea, que vamos a ver que es muy variable de la tuberculosis. Entonces, para hablar de la tuberculosis cutánea, para mencionarla acá, es la manifestación extrapulmonar menos frecuente, más o menos del 1 a 1,5% de los casos, dependiendo de la vía pues, de propagación. Podemos encontrar, dividirla en exógena, hematógena o endógena, y cada una de ellas va a tener pues, unas lesiones específicas. En la exógena es cuando se da por contacto directo de la piel. Podemos tener dos tipos: chancro tuberculosis, que como vemos acá, empieza como una pápula que evoluciona rápido, se ulcera y se asocia a un borde granular grueso, y también se asocia a adenopatías. La paciente no describe el chancro, entonces por ese lado no. Lo otro es una tuberculosis verrugosa cutánea, que empieza como una pápula que evoluciona más lento, no se asocia a adenopatías, compromete usualmente las extremidades, pues únicamente manos y pies, pero pues tampoco coincide con la paciente. La vía hematógena, entonces podemos tener tres presentaciones: el lupus vulgar, que empieza como unas pápulas que son friables, pues que después se unen y se fusionan y forman una placa gelatinosa de color pues rojizo, que suele ubicarse en la parte de los glúteos y en los muslos, que tampoco lo tiene una paciente. El absceso tuberculoso metastásico, que son unos, también lo llaman pues las gomas tuberculosas, que son las lesiones que se hacen en el tejido subcutáneo, que suelen crecer, se ulceran y dan estos tractos fistulosos, que tampoco pues los orienta hacia esto. O una tuberculosis mineral aguda, que son lesiones papulopapulares asociadas a vesículas que se presentan usualmente en la parte genital, en los muslos, en los glúteos o en el tronco. Y ya en la vía endógena, que es cuando es una transmisión, pues como cuando el foco primario está cercano, podemos tener escrófulas, pues la escrofuloderma o la tuberculosis orofacial. La escrofuloderma se consiste pues en una lesión nodular que crece alrededor de un ganglio que se ha afectado y que usualmente va a tornarse posteriormente dura y se puede llegar a pigmentizar, dando pues una secreción que puede ser acuosa o puede ser... Perdón, que no se escucha. Ahí me escucho, perdón. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora ya. Listo, gracias. Metástasis, que siempre debemos sospecharlo pues, en todos los pacientes, y más pues que en esa paciente no sabemos si de pronto puede tener un cáncer de mama, tiene también una anemia y una ferropenia que podría estar asociado a un cáncer de origen gastrointestinal, que habría que hacer pues, preguntas orientadas a ver si sí o no. Y el linfoma no Hodgkin, que suele presentarse en adultos mayores, como esta paciente. La presentación clínica es muy similar al linfoma Hodgkin, aunque tiene pues, algunas diferencias que vamos a hablar ahorita, y que puede llegar a ser dolorosa por la compresión de las estructuras adyacentes. Tenemos otras etiologías como cánceres camelolar del tracto digestivo superior, suele dar más en hombres con consumo de cigarrillo, no es en el escenario de la paciente. La enfermedad gástrica, que suele tener síntomas constitucionales marcados en una linfadenopatía solitaria.
estas dos enfermedades, la de Kikuchi Fujimoto y la de Kimura, que son más que todo endémicas en Asia, pues que tampoco es el caso de la paciente, además de las mujeres jóvenes. Y tenemos estas últimas, que son la enfermedad de Rosa y Dorman, que suele dar fiebre en adultos jóvenes que son de raza negra, que no es pues, la paciente. Amiloidosis también podría ser una opción, pero suele asociarse a otras manifestaciones como insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, neuropatía. Sarcoidosis, que da más que todo en personas de raza negra, pero de edades tempranas, y que se asocia con síntomas respiratorios por lo menos, y síndrome de Sjögren, que sería pues con síntomas secos, que tampoco pues tenemos síntomas secos en la paciente. Entonces, de estas lesiones subagudas podríamos quedarnos con estas tres, que puede ser un linfoma Hodgkin, un linfoma no Hodgkin o metástasis. Para mencionar las particularidades de cada una, entonces tenemos que el linfoma Hodgkin ocupa el puesto 26 en cuanto a incidencia de enfermedades oncológicas pues, a nivel mundial según Globocan. Solamente de los linfomas se explica el 10% de los casos. Suele asociarse, pues se manifiesta como un aumento progresivo, inicialmente indoloro de los ganglios linfáticos superficiales. Ya habíamos hablado de los picos de presentación, y en las áreas ganglionares suele afectar usualmente el cuello. Entonces podría ser una opción, un diferencial a tener en cuenta. Se suele acompañar de síntomas B y en algunas ocasiones puede dar prolifesplenomegalia, que no se describe pues, en el examen físico, pero que igual sabemos que no es tan fácil por examen físico. En cuanto a los paraclínicos, podrían tener anemia normocítica normocrómica, puede ser el escenario del paciente, no tenemos los volúmenes, entonces no sabemos. Ferritina la puede estar elevada, trombocitosis y elevación de reactantes de base baja que tiene la paciente, y podrían tener también leucocitosis con neutrofilia, lipopenia, y ya había mencionado por la trombocitosis. En cuanto al linfoma no Hodgkin, sabemos que hay más de 60 subtipos, en este momento ocupa el puesto número 10 a nivel mundial, afecta, como habíamos hablado, principalmente personas de edad avanzada, promedio 65 años, la paciente tiene 61 años. En cuanto a las características, suele dar linfadopatías que tienen un crecimiento que puede ser variable dependiendo del subtipo, con consistencia firme, puede dar esplenomegalia, afectación extraganglionar, y se puede acompañar de síntomas B, pero cuando lo hace usualmente ya es una enfermedad diseminada. Y en cuanto a los hallazgos paraclínicos, puede tener anemia normocítica, que vuelvo repito, puede ser el escenario de la paciente, pero no lo sabemos por el volumen. Elevación de reactantes de base agua que tiene la paciente, y podría acompañarse de trombocitopenia, lactato de cianogenasa elevada y disproteinemias. Entonces ahí, de los linfomas no Hodgkin, pues tenemos varios subtipos. Para mencionar algunos de los más frecuentes, podemos estar ante estos escenarios. Ya sabemos que los linfomas indolentes suelen ser, como el nombre lo dice, pues desapercibidos, son un poco más larvados, más crónicos, a veces son hallazgo incidental, pero vemos que la paciente estamos en un escenario que ya 20 días de síntomas de esa lesión. Entonces vamos a enfocarnos en estos linfomas agresivos de células B, que son estos tres como los principales. En cuanto al linfoma difuso de células B grandes, sabemos que tiene una mayor frecuencia de nombres, pero la edad de presentación se da a los 64 años. Clínicamente se puede dar como adenopatías de crecimiento rápido, progresivo, síntomas compresivos como lo tiene la paciente y dolor. Y la mayoría de los pacientes, el 66% de los pacientes, no presentan síntomas sistémicos, que sabemos que la paciente, pues creemos que los dos síntomas sistémicos, entonces puede ser un diagnóstico diferencial importante. Linfoma de células del manto, usualmente más frecuente en hombres que en mujeres, una relación de 3:1, la presentación es de 68 años, y en la mayoría de los casos, el 80% hace afectación medular. Entonces, debe manifestarse con anemia, con trombocitopenia y también con linfocitosis, que no nos cuadra pues, para la paciente. Y el linfoma Burkitt es el que crece más rápido, tiene tres variables, una variable endémica que es más del África, pues de los niños que tienen el Steinbach, que les crecen masas aquí a nivel mandibular, la variable esporádica, que es más en personas jóvenes, unas masas abdominales en promedio de 20 años, y el linfoma Burkitt asociado a VIH, pues que ya sabemos que la paciente no tiene VIH, entonces no sería pues como el escenario. Entonces, mis hipótesis diagnósticas iniciales para esta masa en el cuello, en este orden, sería primero un linfoma difuso de células B grandes, un linfoma Hodgkin, lesiones metastásicas, o pues menos probable, que estábamos como con la sospecha de que tuviera VIH, que una escrófula. Ya vamos entonces para hacer el enfoque de la lesión extracranial extraaxial. Para eso vamos a enfocarnos en esas cuatro posibilidades, y ya vamos a mirar qué otros diagnósticos diferenciales encontramos. Entonces, listo, profe, gracias. Bueno, entonces aquí para recordar la descripción que teníamos de la lesión, de la resonancia magnética, es una masa sólida extraaxial temporal anterior derecha que está comprometiendo los músculos extraculares. Este es el anillo de Sincias, el anillo tendinoso común, y que está haciendo efecto de compresión en el nervio óptico, con un tamaño aproximado de 3 centímetros pues, cúbicos. Cuando tenemos entonces una lesión intracraneal,
para poder llegar al diagnóstico diferencial es muy importante que diferenciemos si es una intraxial o extraxial. La intraxial se asocia pues a expansión de la corteza cerebral, suele tener, no se expande hacia la espacio cerebral del dedo, y los vasos sanguíneos suelen estar periféricos pues a la lesión. Y en la extraxial tenemos que si hay una alteración de la interfaz de la sustancia gris y blanca, suele haber una expansión del espacio cerebral de ese mismo lado, puede tener cambios socioreactivos, y hay un signo clínico, un signo radiológico, perdón, que se describe, que es el signo de la hendidura de líquidos de polorraquídeo, que es esta imagen que vemos acá. Entre la masa y el parénquima pues, se forma una línea acá, que es la línea de líquido cefalorraquídeo, que es lo que llaman la línea de hendidura. Es esta que vemos acá en esta masa, esta línea que hay acá. Ya nosotros sabemos pues, por la descripción que se trata de una lesión extraxial, pero entonces cuando vamos a caracterizar una lesión extraxial es importante que tengamos en cuenta varios aspectos. Uno, la forma, que no la describen pues, muy bien en la resonancia. La ubicación, ya sabemos que es en la región temporal anterior. La arquitectura interna sabemos que es sólida. El comportamiento y difusión y características de realce no lo tenemos. Y la presencia de adema adyacente pues no lo describen tampoco. Y ya la parte de extensión a tejidos proximales, eso sí lo tenemos. Entonces vamos a tratar de enfocar la lesión con estos dos datos, que son la ubicación y la extensión a tejidos proximales. Como la lesión está a nivel, está siendo comprimido de los músculos extraoculares, entonces aquí traigo una imagen en la que se describen las masas supratentoriales de la base dural, que es donde tenemos pues, probablemente esta lesión, y como diferenciales tenemos el meningioma, que de hecho es la principal causa de lesiones extraxiales. En general, tenemos también las metástasis, que venimos hablando que una posibilidad puede ser metástasis, entonces nos cuadraría pues con la paciente, el hemangiopericitoma y los linfomas, que ya ahorita vamos a mirar cómo se podrían manifestar. Y ya con respecto a lo de la invasión de los músculos extraoculares, tenemos que puede ser por muchas causas que causen inflamación, neoplasias u otras causas, pero entonces dentro de las que causan inflamación tenemos infecciones y también tenemos enfermedades autoinmunes. Dentro de las infecciones, a resaltar la tuberculosis, que ha sido pues como una de las probables etiologías en la paciente. Las neoplasias, entonces tenemos que pueden ser metástasis, volvemos a las mismas etiologías, cáncer de mama, entonces hacer una búsqueda exhaustiva de eso, melanoma y tumores gastrointestinales. Tenemos los linfomas, otra vez, que usualmente el que más se asocia con el compromiso de músculos extraoculares es el linfoma no Hodgkin de células B, y tenemos los meningiomas también, como lo mencionábamos ahorita. Entonces vamos a mencionar esas cuatro etiologías y mirar qué nos puede cuadrar o no para la paciente. En cuanto a los meningiomas, como les decía, es el grupo más frecuente de lesiones extraxiales, tienen más o menos 16 subtipos, perdón, más o menos no tienen 16 subtipos, es más frecuente en mujeres y ese riesgo incrementa con la edad. Las ubicaciones habituales son las que tenemos acá descritas, y tenemos unas presentaciones menos frecuentes como son los meningiomas atípicos y los malignos. Los malignos de los 16 tipos solamente son 3 y pueden estarse asociando a infiltración pues, de las estructuras alrededor. Aquí tenemos, por ejemplo, un meningioma que está saliendo de la ala esplenoidal y que está haciendo compresión de los músculos extraculares. De hecho, se está yendo también hacia el anillo de Zinc, entonces podría coincidir con la lesión que nos están dando en la resonancia. Entonces, es uno de los diferenciales. Los linfomas, usualmente cuando un linfoma es primero pues, en el sistema nervioso central, se da a nivel parenquimatoso, no es tan frecuente que sea pues, de compromiso dural como tiene pues, en este caso la lesión que describen, pero cuando lo hacen suele estar asociado a células B de la zona marginal, y hay un término que se utiliza que son los tumores fantasma, porque cuando usualmente los pacientes les colocan esteroides, esas lesiones después cuando le hacen un control ya suelen desaparecer. Entonces, una opción es que sea un linfoma dural con compromiso dural, perdón, primario, como vemos aquí en esta imagen, que también se puede ubicar a nivel temporal, comprimir los músculos extraoculares, o podríamos tener un linfoma como tal en el ojo, un linfoma orbitario, que es el tumor orbitario más frecuente, se asocia al linfoma no Hodgkin de células B, que es el que tenemos pues, una de las sospechas principales, y puede tener compromiso local o puede ser la manifestación de un compromiso sistémico, que en este caso también podría explicar la lesión pues, en el cuello. Tenemos las metástasis durales. Las metástasis durales entonces pueden ser por tumores primarios de otra parte, tumores dentro del cráneo. Las principales neoplasias son las que tenemos acá, mama en ese orden, segundo linfoma, que es uno de nuestros diferenciales, y además las lesiones que suelen dar, pues que suelen parecerse a las metástasis, dentro de ellos tenemos lesiones inflamatorias, simuladoras, que están las enfermedades granulomatosas, como la infección por micobacterias, pero también sarcoidosis y cistitides de células del ángulo.
Y finalmente, entonces, para mencionar la neurotuberculosis, también tiene una amplia gama pues, como de manifestaciones, desde meningitis tuberculosa, tuberculoma cerebral, absceso cerebral tuberculoso, encefalopatía tuberculosa, mielitis, tuberculoma intrarraquídeo, espondilitis tuberculosa, y entre esas, que nos expliquen pues una masa sólida, como la estamos viendo en la paciente, podríamos tener un tuberculoma cerebral o un absceso cerebral tuberculoso. El tuberculoma cerebral usualmente lo describen que suele tener un tamaño entre 2 a 5 milímetros. El de la paciente es de 3 centímetros, suele tener un realce entre 2, pero no tenemos pues, el realce de la lesión. Entonces, podría ser una opción, pero no fuera pues, por el tamaño. Y el absceso cerebral tuberculoso sí suelen ser lesiones de 3 que pueden estar y que pueden generar efectos compresivos y también edema. Si vieron donde tiene edema, pero entre las dos podría ser pues, como una de las más probables. Entonces, finalmente, para las hipótesis diagnósticas para esta paciente, considero en este orden de la masa cervical que podrían, primero, pues podría ser el mismo proceso patológico, podrían ser dos cosas diferentes. Entonces, en este orden, mi hipótesis diagnóstica inicial es un linfoma difuso de células B grandes, después un linfoma de Hodgkin, metástasis, que habría que buscar si es de mama, de piel o de pronto del sistema gastrointestinal, haciendo reposo interrogatorio y una revisión a la paciente más exhaustiva, tuberculosis cutánea, que podría ser una escrófula, como lo mencionábamos ahorita, y en las lesiones intracraneal extraxial, las hipótesis sería un meningioma como primera posibilidad, por ser el más frecuente, un linfoma primario del sistema nervioso central, metástasis también, que pueden estar asociadas a las mismas etiologías de acá, o un absceso cerebral tuberculoso. Para eso, pues, teníamos que hacer una tomografía contrastada de cuello, histopatología, pues, hacer la biopsia y también hacer, como les decía ahorita, la búsqueda activa de algún foco que nos pueda estar explicando las metástasis como una de las posibilidades y hacer las pruebas de tuberculosis con PCR, cultivo y baciloscopios. Entonces, esa es pues, como la parte del enfoque clínico que proponía para mí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Ricardo Cadavid, yo soy residente de segundo año de patología. Mis asesores, porque realmente fueron varios, recibimos varias muestras de la paciente. La doctora Dilia Díaz fue la que recibió la primera muestra. Ella es experta en citometría de flujo y es la que ve los casos de hematopatología. El doctor Germán Osorio, que es el gastropatólogo del departamento, él vio la segunda biopsia que se le tomó de la muestra cervical. Y los doctores, la doctora Alejandra Medina y el doctor Juan Carlos Arango, que son los expertos en neuropatología del departamento, ya vieron pues la biopsia de la lesión cerebral. Recordar también a nuestro profesor Luis Fernando Arias. Él es el profesor nefropatólogo del departamento. Estamos de luto por la pérdida reciente del profe. Experto también en patología cardíaca, experto en patología de tumores de tejidos blandos y óseos y experto en microscopía electrónica. Aquí no les voy a mencionar la historia clínica porque pues ya la mencionó el doctor Cristian. Estoy de acuerdo con el enfoque, es un enfoque muy pertinente. Para recordarles que para nosotros los patólogos es muy importante porque nosotros somos intérpretes de todo un contexto clínico y los datos que nos mandan en la hoja de remisión es muy importante para nosotros para interpretar lo que vemos en la microscopía. Entonces, la primera muestra nos llegó como una masa cervical, dos fragmentos irregulares, blandos de apariencia fibroadiposa y se procesó toda la muestra. Aquí vemos en la tinción de hematoxilina eosina, en la parte superior externa, vemos haces o fibras de tejido muscular estriado y vemos una proliferación de células, unas que son pequeñas, que corresponden a los linfocitos, y unas con un citoplasma más amplio y se ven como fusiformes, pudieran corresponder a fibroblastos o a otro tipo de células inflamatorias como los macrófagos, los histiocitos. Esta es la otra muestra y en esta muestra empezamos a ver estas estructuras. Son unas estructuras confluentes, hay unas células grandes que hacen como una especie de empalizada y
en la parte central también se acumulan ese tipo de células. Y más hacia la periferia de esas estructuras hay un acúmulo de unas células más pequeñas con un citoplasma escaso y con un núcleo pequeño basófilo que corresponden a los linfocitos. Ahí no vemos células gigantes multinucleadas y esas tres estructuras son las que forman una inflamación granulomatosa. Y esto es al mayor aumento. Entonces vemos dos poblaciones celulares predominantes, unas células que son las que les digo, citoplasma escaso y un núcleo muy basófilo, células pequeñas y unas células más grandes que algunas tienen nucleolo y tienen un citoplasma más amplio que corresponden a los histocitos. Entonces este primer caso se reportó como una inflamación posiblemente granulomatosa. Cuando vemos inflamación granulomatosa, pedimos unas coloraciones especiales para detectar microorganismos y la doctora también le pidió un panel de inmunohistoquímica para confirmar que esas células sí son células inflamatorias. Entonces, las coloraciones especiales salieron negativas para microorganismos. Ahorita les voy a mencionar la sensibilidad de esas coloraciones en muestras de tejido. Y en la inmunohistoquímica se detectaron que las células inflamatorias correspondían a linfocitos B, población de linfocitos T y población de histocitos. Después nos mandan unas muestras, biopsia de la misma lesión, llegó como biopsia de masa en cuello, 5 cilindros, este fue el caso que dio el doctor Germán Osorio. Las biopsias nos dan una parte del tejido mucho más pequeña y aquí vemos lo mismo, una población más abundante de lo que parecen linfocitos y en algunas zonas empiezan a formar también los granulomas. Y esto es el mayor aumento. No vemos presencia de células gigantes multinucleadas, que eso casi que es lo que nos lleva a decir que hay formación de granulomas. Y aquí en la parte inferior también empezamos a ver un infiltrado de inflamatorio agudo por presencia de polimorfos. A estas muestras de la biopsia también se le hicieron coloraciones especiales. El profesor no pensó solamente pensó en algo infeccioso y por eso se le hicieron coloraciones especiales en búsqueda de microorganismos, Nielsen para búsqueda de micobacterias y plata metenamina y ácido periódico de Schiff, que nos sirve para detectar sobre todo estructuras micóticas, y salieron todos negativos. Luego, a nosotros nos llega una historia, hubo un reenfoque, que fue el reenfoque que otros síntomas que nos mencionó el doctor Cristian, y llega la última muestra, llegan en 2 especímenes. La primera referida como un tumor cerebral, envían 2 fragmentos irregulares, no hay diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y se procesó parte de la muestra. Y la segunda muestra llegó como tumor de órbita derecha y procesamos toda la muestra. Entonces, la primera muestra, aquí desde el bajo aumento, vemos ya mucho mejor formada los granulomas. Los granulomas tienen que tener una corona de un infiltrado linfocítico y más hacia el centro se va formando la empalizada y se va formando los acúmulos de los histocitos. Aquí en esta muestra, desde el bajo aumento es muy difícil ver las células gigantes multinucleadas, pero desde el bajo aumento las empezamos a ver. Entonces hay diferentes células gigantes multinucleadas, algunas son de tipo cuerpo extraño, algunas tipo Tuton, otras tipo Langhans, y es de acuerdo pues a la conformación de los núcleos, cómo se distribuyen en las células gigantes multinucleadas. Aquí los granulomas pueden tener en la región central necrosis o pueden ser no necrotizantes. En este caso vemos un granuloma no necrotizante. Pero aquí desde el mayor aumento sí vemos extensa necrosis del tejido. Y esta fue la segunda muestra. En la segunda muestra se reportó prácticamente lo mismo, extensa necrosis, mucho infiltrado linfocítico y las trabéculas de tejido óseo orbitario. Y al mayor aumento vemos
que hay un infiltrado inflamatorio, sobre todo confluente alrededor de estructuras vasculares, pero no se vieron realmente formación de granulomas. A estas muestras también se les hizo todas las coloraciones especiales que les mencioné al principio, incluso también se documentó qué células inflamatorias estaban en la muestra de acuerdo a la inmunistoquímica. Esta es la coloración de Zell-Nielsen, también se le hizo Zell-Nielsen modificado y ahí no detectamos ninguna micobacterias. Las micobacterias se ven unos pequeños bacilos que no se tiñen con esta, no se tiñen así de esta coloración y quedan fusinofílicos o como de color fucsia. Se pueden encontrar en el centro necrótico o se pueden encontrar en las células gigantes multinucleares. Esta es la coloración de plata-metenamina. Realmente tenemos varios problemas con esta coloración. Es una coloración que, como ven, da mucha tinción de fondo y a veces es difícil detectar las estructuras que pretendemos detectar con esta coloración, que son las estructuras micóticas. Esta es ya la inmunistoquímica. Este es el CD20. El CD20 nos marca perfectamente los linfocitos, la población de linfocitos B de la muestra. Esta es el CD3, nos marca la población T. Y esta es el CD68KP1, que nos marca toda la población de histiocitos. Entonces, con estas coloraciones confirmamos que en las 3 muestras la paciente estaba haciendo una inflamación granulomatosa. Ahora, la inflamación granulomatosa no es específica de las micobacterias, también hay otros microorganismos que la pueden provocar, los actinomicetos, los hongos y los helmínticos. Hablando del patrón inflamatorio granulomatoso en el sistema nervioso central, hay causas infecciosas y hay causas no infecciosas. Las causas infecciosas, la principal es la tuberculosis, pero también hay otras como la enfermedad de Whipple, que es producida por este bacilo, las gomas sifilíticas y ya más escasas, mucho menos frecuentes, la blastomicosis, la histoplasmosis y la esquistosomiasis. Y dentro de las causas no infecciosas está la desmielinización, la enfermedad de Rosay-Dorman, que también la mencionó el doctor Cristian, los meningiomas, que realmente es el tumor benigno más común del sistema nervioso central, pero por su comportamiento local tan agresivo, se considera también como una neoplasia maligna. La histiocitosis de células de Langerhans, la sarcoidosis, la meningitis reumatoide y los cuerpos extraños también nos pueden dar esa inflamación granulomatosa. La detección de micobacterias en biopsias de tejido depende mucho de la respuesta inmune del huésped. La verdadera formación de granulomas tiene que ver con la inmunidad del huésped. A veces vemos granulomas mal formados, vemos presencia de células gigantes multinucleadas no tan bien formadas como las vimos, y eso tiene que ver si el paciente es inmunocomprometido o no. En este caso, pues la paciente era inmunocompetente. Lo otro es que hay otras bacterias ácido resistentes que se pueden tener con el Zell-Nielsen, y realmente esta coloración tiene muy bajo rendimiento, detecta el 60% de los casos con cultivo positivo. Tiene que ver con muchos factores, incluso la fijación del tejido con formol no nos permite detectar estos microorganismos. Entonces, por eso tiene tan bajo rendimiento y siempre se tiene que confirmar con cultivo. Como conclusión es tener en cuenta el inmunocompromiso del huésped, y eso nos lleva a enfocar el diagnóstico. La coinfección es común en los pacientes inmunocomprometidos. A veces incluso estábamos reportando un caso que tuvimos recientemente de un paciente con compromiso pulmonar y tenía coinfección de tuberculosis con histoplasmosis. Las tinciones especiales en tejidos, biopsias o líquidos tienen poca sensibilidad, sobre todo para la detección de microorganismos, y siempre confirmar el diagnóstico con cultivo. Gracias. ¿Tienen alguna duda? Bueno, voy a hacer unos comentarios del caso, que la conocimos aquí en el cuarto con el doctor Forero. Cuando llegó la paciente, pues el enfoque inicial fue
síndrome linfoproliferativo era la sospecha clínica. Sin embargo, a mí me llamó la atención después que la volví a ver después de algún tiempo, que esa lesión a nivel del cuello estaba muy inflamada, muy eritematosa, como con secreción, ¿cierto? Entonces me llamó la atención el comportamiento de esa lesión. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que recordar que para las biopsias, a esta paciente se le hizo primero una biopsia por aspiración del ganglio. Y recordar que lo ideal es siempre, más bien, hacer la biopsia excisional, que fue la segunda muestra que le hicieron. A esta paciente, el doctor Iván me enseñó, el doctor Iván Trupa me enseñó a hacerle, en esa lesión del cuello, tratar de tomar muestra para hacerle PCR para micobacteria. Entonces, me dijo que tomara pues 2 centímetros de solución salina y que aspiráramos a nivel del cuello de la lesión y tratar de sacar ahí algún líquido, alguna secreción de la lesión. Entonces eso lo hicimos y la PCR de esa aspiración salió positiva para micobacteria, ¿sí? Para micobacteria tuberculosa. Bueno, entonces la paciente ya quedó a cargo de infectología, ¿cierto? Y si quiere el doctor Daniel nos comenta qué comentarios tiene del caso. Bueno, muchas gracias. No, recalcar una cosa, pues como que cuando yo vi por primera vez la paciente, ya ustedes en ese momento medicina interna ya le había hecho la aspiración. En ese momentico pues ya teníamos pues como, pues ya estaba en proceso, estaba realmente ese día en proceso pues con la PCR, pero lo primero que me llamó mucho la atención es precisamente lo que remarca el profe Andrés, que la adenopatía cervical tenía un aspecto ulcerado, tenía secreción, y eso pues realmente le estrecha mucho a uno el espectro diagnóstico, ¿bien? Porque pues muchas de las adenopatías neoplásicas, lo que estamos evaluando, revisando, son más como con consistencia sólida, son más pues como tipo bultoso, tipo masa, y en este caso pues si tenías una reacción inflamatoria con una secreción activa que en términos generales ya empezaba a generar algunas dudas. Entonces, yo creo que acá es muy importante remarcar algo, es que cuando uno hace un enfoque diagnóstico de un paciente de medicina interna, un paciente en general, pues la idea es que hasta que haya otra condición que obliga a que uno cambie la manera de pensar como un inmunocompromiso severo, que no era el caso, pues uno debe tratar pues como de asociar como cada una de las condiciones pues a la misma etiología. Entonces acá pues teníamos pues una historia de una uveitis que no quedaba muy clara pues porque había tenido de hacía un tiempo, ¿cierto? Eso era como un antecedente que muchas veces pues como que, bueno sí, pero no sabemos qué pasó con eso. Lo otro, un síndrome linfoproliferativo. Y lo otro es que era muy llamativo en la señora pues la proptosis que tenía, luego pues como con esa imagen donde tenemos esa lesión extraxial que incluía o invadía la órbita. Bien, pues ahí, de acuerdo con el abordaje que vos planteaste en un principio, será una lesión linfomatosa, tuberculosis podría ser, bien, o qué otras condiciones. La idea es como que en ese caso tratar como de cruzar todos los cajones que vos nos planteaste en ese análisis inicial y venga, o sea, razonablemente qué es lo que explica. Si tenía VIH, pues ya nos dijeron que las pruebas eran negativas, pues las adenopatías típicas del VIH son más generalizadas, a no ser que uno lo que tenga es un síndrome de linfadenopatía persistente generalizada, que son algunas en diferentes cadenas ganglionares, pero pues no se caracteriza por una única adenopatía. Y otras de las lesiones que nos mostraste pues en los enfoques podría explicar una de las manifestaciones, pero no las dos. Entonces, cuando uno juega ahí pues como el diagrama de Venn, las posibilidades casi que se le quedaban pues en TB, linfoma o alguna pues enfermedad pues como linfoproliferativa. Ahí entonces ya con ese reporte de positivo pues, de PCR de Mycobacterium tuberculosis en el ganglio, pues lo que seguía es, bueno, lo que tenemos arriba, lo que teníamos en la órbita, puede ser también explicado por Mycobacterium tuberculosis. Y ese antecedente de la uveitis puede ser razonablemente explicado también por Mycobacterium tuberculosis. Pues la parte de la uveitis era complejo en ese momento, pero igual pedimos valoración por oftalmología y la parte pues de la órbita
pues la única manera de poderlo establecer con certeza era con una nueva biopsia, que definitivamente iba a ser riesgosa, pero pues teniendo en cuenta que teníamos una manifestación y una proptosis y había un compromiso importante también de la visión en la paciente, pues llamamos pues a neurocirugía, oftalmología y otorrino para que nos ayudasen allí. Entonces hay una cosa que es bastante interesante y bastante importante, que Mycobacterium tuberculosis a nivel del sistema nervioso central puede ser muy pleomórfico. Y una cosa que mencionaba pues el doctor de patología es que las evidencias histopatológicas o el comportamiento de la enfermedad va a tener mucho que ver en esa danza, en ese baile de equilibrio entre la respuesta inmunológica del paciente y la capacidad de enfermar de Mycobacterium tuberculosis. Porque una cosa es de pronto tener una enfermedad con diseminación hematógena, un patrón miliar, donde definitivamente hay una respuesta celular que está ausente y Mycobacterium tuberculosis se disemina y la única posible respuesta que haya desde el hospedero sea una respuesta humoral que no es adecuada para contener la inflamación. Pero por otro lado, no pudiese tener el paciente con una respuesta celular potente, fuerte, caracterizado por esa presencia de granulomas, pero donde si yo tengo unos granulomas que están activos ahí, va a ser a veces difícil encontrar la micobacteria, porque realmente esa es la función del granuloma, eliminar pues las bacterias predominando pues esa respuesta celular. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ahí teníamos algunos componentes más desde la respuesta inmunológica de esta paciente, tratando de contener una infección que posiblemente venía de hacía un tiempo. Entonces, somos muy dados a pensar que pronto infección del sistema nervioso central por tuberculosis es meningitis y ya, pero vemos que podemos tener compromiso de nervios craneales bajos, podemos tener real selectomeningio, podemos tener abscesos cerebrales tuberculosos, podemos tener tuberculomas, o inclusive podemos llegar a tener lesiones vasculíticas. Entonces ese pleomorfismo es lo más importante de tener en cuenta, de que hay muchas posibles manifestaciones. Y pues lo que nos dimos cuenta con la biopsia, con la patología y con la respuesta al tratamiento, porque en ese momento, cuando quedaba esa duda, pues la primera conducta por parte del grupo de infectología fue: vamos a tratar esta tuberculosis, sí, pero sospechamos que lo que tiene arriba es una tuberculosis del sistema nervioso central, que lo vamos a tratarlo como una tuberculosis del sistema nervioso central y planteamos pues ya ahí un tratamiento individualizado con medicamentos con alta penetración al sistema nervioso central, alta capacidad esterilizante e inclusive pusimos esteroides, que eso ya son otros cuentos, pues diferentes otras discusiones completas, pero pues fue el tratamiento que se puso. Luego, pues se confirmó que lo que teníamos comprometiendo la órbita también era Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es un caso muy bonito, muy interesante, muy bacano, que también reivindica esa función del médico internista en cuanto al enfoque y la integración, de no ver los síndromes clínicos por separados, sino que integrar todos esos síndromes clínicos y la historia. Ella, cuando uno se pone a revisar todo el pasado, esa uveitis ya nos debía haber hecho preguntarnos desde hacía un tiempo si lo que tenía un linfoma o si lo que tenía una tuberculosis o tenía otra causa de uveitis, y pues lo que vimos fue la historia natural de la enfermedad. Actualmente, pues esta mujer ya está súper bien, ha respondido bien al tratamiento y pues la verdad es que es un caso muy interesante que nos enseña bastante y ilustra bastantes cosas desde el enfoque del síndrome linfoproliferativo, las adenopatías, las lesiones del sistema nervioso central y las posibles manifestaciones de TB.